hablar de valoración de prueba, sí en cambio de elementos de convicción que sirven fundamentalmente como base a la decisión del fiscal para requerir una medida cautelar. De modo que en este caso es descontextualizado además hablar de alguna vulneración a la garantía de motivación por utilización de prueba indiciaria. Por lo demás, los abogados defensores que han seguido en el uso de la palabra al defensor del señor García Alcázar han asumido tácitamente la validez del juicio valorativo inferencial que ha llevado a cabo la juez de primera instancia, solo que han cuestionado la forma en que ese juicio inferencial se ha practicado en este caso. Como segundo agravio, el abogado del señor García Alcázar denuncia también infracción constitucional a la garantía de motivación de resoluciones judiciales. Dice que de la misma forma que existen indicios de naturaleza incriminatoria, también existen contraindicios que no han sido valorados o no habrían sido valorados por la juez ad quo. Con mayor detalle refiere, primero, que el dato corroborado por Fiscalía, esto es, la existencia de personas señaladas por el colaborador 6-2017 como representantes o comisionados de las empresas integrantes del club, no evidencia por sí sola la comisión del delito de tráfico de influencias. Claro, pues por sí solo no lo evidencia, pero aquí se trata de evaluar los indicios primero de manera individual y luego de manera conjunta. Por sí solo o por sí sola la existencia de una persona jurídica representada por una persona natural no acredita un delito. Pero si se le concatena con otros elementos incriminatorios, por supuesto que ya adquiere un sentido delictivo. En segundo lugar se dice, también por parte de la defensa, que el segundo dato corroborado por la Fiscalía, reuniones de los integrantes del club en Capeco, Baltasar y el Swiss Hotel, presenta contraindicios que no han sido valorados por el juez. ¿Cuáles serían esos contraindicios no valorados por la juez? Pues que el señor García Alcázar no participó en esas reuniones, pues que el señor García Alcázar no integró los comités especiales encargados de las adjudicaciones de los procesos de selección. Si se plantea de esa manera, podría sugerir pues la existencia efectivamente de contraindicios no valorados por la juez. Pero lo que pierde de vista el señor abogado de la defensa es que la valoración tanto de los indicios como de los contraindicios en un proceso penal siempre tiene un punto de referencia. Y el punto de referencia es los términos precisos de la imputación penal formulada por el Ministerio Público. Nótese que esos pretendidos contraindicios, mi cliente no participó en las reuniones en el Swiss Hotel, el Café Baltasar y Capeco, mi cliente no integraba los comités especiales encargados de la adjudicación de la Buena Pro en esos procesos de elección, son hechos que no tienen nada que ver con la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del señor García Alcázar. No tiene, repito, ninguna vinculación con los términos de la imputación fiscal. Y me permito recurrir a un ejemplo. Lo planteado por la defensa en este caso es tan absurdo como sostener lo siguiente. Si a una persona se le imputa haber cometido un delito de violación sexual sobre la víctima, aprovechando el estado de inconsciencia de esta, resulta superfluo, absurdo en verdad, alegar que no está probado que el autor ejerció violencia sobre la víctima, porque precisamente la imputación fiscal parte por sostener abuso sexual con aprovechamiento de estado de inconsciencia. En este caso también es absurdo alegar, por ejemplo, que el señor García Málaga no formaba parte de los comités especiales de adjudicaciones, porque esa no es parte de la imputación fiscal. De modo que nos encontramos aquí claramente, y esto va a ser una constante, señores jueces, en las alocuciones de los señores abogados, a una falacia, a un falso razonamiento. ¿A cuál me refiero? A la falacia de conclusión inatingente. El profesor argentino Carlos Alberto Etala, sobre la falacia de conclusión inatingente, nos dice lo siguiente: esta ocurre cuando un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente. Claro, parto del hecho de que mi cliente no formaba parte de los comités especiales de adjudicaciones para acreditar algo que no forma parte de la imputación fiscal, para arribar a una conclusión totalmente alejada y descontextualizada de los hechos que son materia de imputación. La base de esta cita, Diccionario Jurídico de Interpretación y Argumentación, Marcial Pons, editor, Buenos Aires, 2016, página 143.
Un tercer dato que invoca el abogado del señor García es referido a las vinculaciones entre García Alcázar, y Prialé de la Peña. Dice, no es suficiente para demostrar el delito de tráfico de influencias. Nuevamente, por sí solo no es, pues, suficiente para acreditar un delito de tráfico de influencias. Pero aquí no está en cuestión, señores magistrados, el acreditar un vínculo de amistad entre el señor García Alcázar y el señor Prialé de la Peña. El Ministerio Público evidentemente no puede pretender criminalizar un vínculo amical. Lo que se sostiene en este caso es que, partiendo de la existencia de un vínculo amical, existen transferencias de bienes muebles y bienes inmuebles que sí vinculan a los señores Prialé de la Peña y García Alcázar. El último señalado como traficante de influencias y el primero como comprador de esas influencias. Entonces, la amistad por sí sola ya adquiere mayor relevancia cuando además se le complementa con el dato de existencia de actos jurídicos celebrados permanentemente entre ambos. Y esto sí tiene relevancia penal. Repito, si se le concatena y se le valora conjuntamente con los demás indicios acopiados por Fiscalía. En cuarto orden, refiere el abogado defensor que no existe ningún elemento de convicción que acredite que el señor García Alcázar traficaba influencias. Para sustentar esta aseveración, el abogado recurre al Manual de Organización y Funciones del despacho viceministerial del Ministerio de Transportes y, si, como él bien refiere, no podemos encontrar allí prevista alguna función vinculada con Provías Nacional o con las licitaciones públicas, a esto tenemos que responder de la siguiente manera. Debe advertirse, primero, que la tesis que subyace en el planteamiento del defensor, esto es, la violación de un deber extrapenal como fundamento de los delitos de infracción de deber, no aplica al caso del señor García Alcázar. Primero, porque el imputado delito de tráfico de influencias es un delito de dominio, no un delito de infracción de deber, por lo que no puede alegarse en este caso ausencia de un deber extrapenal susceptible de violación. Y segundo, porque ni el propio Klaus Roxin, en buena cuenta propulsor de la teoría de la infracción del deber, hoy por hoy acepta que lo que se infringe en este tipo de delitos es un deber extrapenal. Ya Klaus Roxin, en una publicación del 2016, corrigió esa versión inicial de su tesis y sostuvo con propiedad que lo que se infringe en los delitos contra la administración pública puntualmente son deberes de carácter penal. De modo que en este caso el deber infringido es un deber de transparencia, probidad, lealtad y honestidad hacia el Estado, que le encarga a una persona el cumplimiento de un deber público. En quinto lugar, tenemos que la alegación de la defensa acerca de la titularidad de 3 líneas telefónicas por parte de la empresa Granja Juan Diego Vasco Sac carece de relevancia, pues no se discute en buena cuenta la titularidad de las líneas telefónicas por una persona natural o por una persona jurídica, sino en qué medida el uso de esas líneas telefónicas se conecta o relaciona a los imputados García Alcázar y Prialé de la Peña. El Ministerio Público no criminaliza la titularidad sobre una línea telefónica, eso es evidentemente absurdo. Lo que la Fiscalía criminaliza es la utilización de líneas telefónicas por personas naturales y personas jurídicas a las que éstas representan para establecer nexos comunicativos que hagan viable la comisión del delito de tráfico de influencias. Finalmente, no es de recibo tampoco la alegación del señor abogado defensor sobre la no identificación de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre quienes habría ejercido influencia el señor García Alcázar. Pues ojo que la juez ad quo no ha aseverado que esos funcionarios hayan sido identificados por el Ministerio Público, porque ciertamente no lo han sido. La señora juez ha dejado claramente establecido en su resolución que esos funcionarios son identificables y con ese fin ha hecho suyo el listado de 17 procesos de selección en donde se adjudicó la buena pro de distintas licitaciones y concursos públicos a empresas pretendidamente integrantes de esta organización delictiva. De modo que en este caso no se puede tergiversar la imputación fiscal ni los términos del auto impugnado. Reitero, la juez ha sostenido con propiedad y claramente que esos funcionarios públicos sobre quienes habría ejercido influencia son identificables.
Por supuesto, porque el Ministerio Público recientemente ha formalizado una investigación preparatoria, una investigación de largo aliento, que entre otros objetivos tendrá el de identificar con claridad sobre quienes se ejerció la influencia. Personas contra las que en su momento, y si corresponde, habrá que ampliar la investigación preparatoria por sendos delitos de colusión o, en su caso, de aprovechamiento indebido de cargos. El tercer agravio que sostiene también el defensor del señor García Málaga se refiere a una presunta infracción a la Constitución política por la criminalización de una conducta que no existía al tiempo de su producción. Me explico con más propiedad. El defensor denuncia que en la resolución impugnada se ha infringido el principio de legalidad, agregamos nosotros en su vertiente de mandato del lex previa, porque, según su entender, entre el 2011 y el 2014 no ha existido, legislativamente hablando, un delito de organización delictiva. Ese delito, según el defensor, ha sido introducido en el ordenamiento jurídico peruano el 29 de octubre del 2016 con el decreto legislativo 1244. ¿Cómo responder a esos alegatos? En primer lugar, el Ministerio Público no le ha imputado al señor García Alcázar la comisión del delito de organización delictiva bajo la vigencia del decreto legislativo 1244. No, lo ha hecho al amparo de lo previsto en la ley 30.077 que entró en vigencia en julio del 2014. En segundo lugar, y sin perder de vista que al margen que el periodo temporal dentro del que habrían acontecido los hechos investigados no alcanzaría de todos modos a ser cubierto incluso por la vigencia de la ley 30.077, lo cierto es que ello no elimina del marco fáctico la existencia de un ilícito penal de asociación o de agrupación de personas para delinquir. Esto es porque aún bajo la vigencia del decreto legislativo 982 que rigió entre el 22 de julio del 2007 y el 31 de agosto del 2014, no deja de ser objeto de persecución penal, no deja de ser objeto de criminalización por el legislador el que existan agrupaciones de personas con fines de perpetrar delitos. Es decir, el hecho de que el evento incriminado por el Ministerio Público no pueda calzar en la hipótesis del decreto legislativo 1244 o más aún en la ley 30.077 no enerva en absoluto la existencia del ilícito penal. Sigue existiendo un ilícito penal, cual es el de asociación u organización delictiva, aun cuando quepa esbozar al respecto una calificación típica distinta. Una cosa es que existe una sustracción del proceso del hecho objeto de persecución penal, y otra cosa es que sea una y no otra la disposición legal aplicable a ese hecho. En este caso, se mantiene incólume, reitero, la existencia de un delito de organización delictiva, así sea bajo una norma distinta a la invocada por el fiscal. Finalmente, el señor abogado de García Alcázar refiere que el Ministerio Público nuevamente ha sido sustituido indebidamente por la juez en la utilización de prueba indiciaria, pues no se ha seguido, dice, los lineamientos del recurso casatorio 626-2013 Moquegua. Nosotros preguntamos, ¿el recurso de casación 626-2013 Moquegua establece en algún momento o en alguno de sus fundamentos la obligación del Ministerio Público de alegar prueba por indicios? En ninguno de sus elementos. Lo que hace el recurso de casación 626-2013 es establecer una serie de parámetros que deben ser seguidos por el juez al momento de valorar los 3 presupuestos materiales que justifican el dictado de una prisión preventiva. Este recurso de casación se remite a otra decisión jurisdiccional, cual es la recaída en el recurso de nulidad 1912 del 2015 Piura, que sí establece una serie de criterios o parámetros a tener en cuenta cuando se utiliza prueba indiciaria o prueba indirecta. Pero ni la casación 626-2013 ni el recurso de nulidad 1912-2005 establecen que sea una carga del Ministerio Público invocar prueba indiciaria y que el juez no pueda incluso oficiosamente valorar prueba a través de indicios. Eso evidentemente debe tenerse en consideración. Refiriéndome en segundo término, señores magistrados, a la apelación deducida. Sí, señora juez. Sí, señorita.
Señor fiscal, Sí, señorita juez. replanteando el tema, creemos que sería mucho mejor, ahora que usted ha hecho la réplica en relación a Carlos Eugenio García Alcázar, que su defensa nos diga cuáles sus argumentos. Claro, para que así entonces quede claro respecto de cada imputado. Las preguntas sí serán al final a todos los abogados de acuerdo a cómo se lleve a cabo el debate. ¿Está bien? De acuerdo, Bien. señorita. Bien, señor abogado. Muchas gracias, señoría. Señoría, el Ministerio Público ha acudido a la doctrina. Yo no necesito acudir a la doctrina, señoría, para rebatir lo que ha dicho. Yo acudo a los pronunciamientos de esta ilustre sala. El Ministerio Público ha dicho que no es necesario que la Fiscalía argumente la prueba indiciaria y que el juzgado sobre esa base, el juzgado libremente, si la Fiscalía no argumenta sobre prueba indiciaria, el juzgado libremente puede coger la prueba indiciaria. Esa locución, señoría, es falsa. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama congruencia, señoría. Lo que debate el Ministerio Público, la otra parte lo contradebate. La teoría del Ministerio Público, para que yo pueda ejercer mi defensa, la tengo que conocer previamente. Sorpresivamente no me puede alegar hechos que no están en el requerimiento de prisión preventiva. Y ese deber de congruencia lo ata al juez. El juez está atado por la congruencia del fiscal y por la congruencia de la defensa. Y sobre la prueba indiciaria, señoría, esta sala, en el expediente 32-2017-4, en ese cuaderno de prisión preventiva, esta misma sala ha dicho que si el fiscal elabora mal su prueba indiciaria para pedir la prisión preventiva, él debe asumir la carga de elaborar mal su pedido de prisión preventiva sobre la base de la prueba indiciaria. En este caso sucede todo lo contrario. La misma Fiscalía ha reconocido que no ha elaborado su prisión preventiva sobre la base de prueba indiciaria. Y dice, no, eso no es grave, eso no afecta a la motivación. Está bien que el juez sea incongruente, que el juez afecte el derecho de defensa de las partes. ¿Por qué esto es importante, señoría? Porque si lo hubiera planteado como prueba indiciaria el Ministerio Público, yo hubiera planteado también mis contraindicios y me hubiera podido defender de manera oportuna. Pero eso no ha sucedido, señoría. Y ustedes pueden ver el video. Ninguno de los abogados aquí presentes se ha defendido sobre la base de la prueba indiciaria. La jueza, después del debate, ha dicho, yo asumo como prueba indiciaria. Ni la Fiscalía lo ha dicho. Eso afecta no solamente la congruencia, sino también el derecho de defensa. ¿Qué más ha dicho la Fiscalía? La Fiscalía ha dicho que el MOF y el FOF no tienen nada que ver. Yo creo que el fiscal superior no ha leído lo que dice el requerimiento de prisión preventiva. Página 38.5 dice. ¿Qué es lo que dice el fiscal provincial? Acta de búsqueda de información que anexa el ROF y el MOF del MTC. Se acredita que García Alcázar habría tenido cercanía funcional con las licitaciones realizadas por Provías Nacional y facilidad de concretizar los acuerdos adoptados por el Club de la Construcción. Es la propia Fiscalía la que dice que el MOF y el ROF del Ministerio de Transportes y Comunicaciones prueban su poder de traficar influencias de manera real. No es la defensa, señoría, es la Fiscalía. Y aquí la Fiscalía dice que eso no es cierto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es lo que vale? ¿Lo que dice el fiscal provincial o lo que dice el fiscal superior? Y finalmente, aquí tenemos el requerimiento de prisión preventiva. Y la defensa sostiene que este documento no evidencia ningún poder real de que el señor Carlos García haya podido influenciar, en este caso, sobre las personas que tenían a su cargo las licitaciones. Dice después la Fiscalía que no se le ha imputado el delito de organización criminal del decreto legislativo 1244. Nuevamente, señoría, la Fiscalía está mintiendo porque en la disposición de formalización, página 162, dice claramente que se le imputa el delito de organización del decreto legislativo 1244. La Fiscalía no puede venir aquí a mentir tan groseramente, señoría, y alegar que la defensa, de manera absurda, argumenta. Otro tema, señoría, es el vínculo amical. El vínculo amical no está negado, pero la Fiscalía dice hay que utilizar el vínculo amical para ver las transferencias entre el señor Carlos García y Rodolfo Prialé. Ojo, la Fiscalía no lo usa en este momento para evidenciar el tráfico de influencias, sino que lo utiliza, no dice para qué, al parecer por lavado de activos. Pero nuevamente, ¿hay transferencias entre Carlos García y Rodolfo Prialé? Sí. Hay una compra-venta
de un auto, de una camioneta, la camioneta Cherokee, pero la pregunta es, ¿esta compra-venta se da dentro del marco fáctico, dentro del periodo de investigación? No, señoría. ¿Cuándo se da la compra-venta? Se da el 24 de agosto. Y el señor Carlos García ingresa el 5 de septiembre, es decir, es antes, señoría. Por lo tanto, este hecho, sumado a los indicios concatenados que aduce la Fiscalía, no evidencia para nada la conducta típica del delito de tráfico de influencias. Y en el caso de los funcionarios identificables, vuelvo a insistir, señoría, en este expediente 32-2017-4 que ustedes han conocido. En ese caso, a una funcionaria se le imputaba el delito de colusión. ¿Y qué es lo que dice el juzgado para denegar la prisión preventiva? Dice, la Fiscalía no ha podido identificar a las personas con las cuales se habría coludido. La Fiscalía apela y ustedes como colegiado dicen, está muy bien esa denegación, porque se tiene que identificar mínimamente a las personas con las que se habrían coludido. En el caso del señor Carlos García, la Fiscalía ha reconocido que no se ha identificado sobre quién ha ejercido influencia. Entonces, si no se ha identificado sobre quién ha ejercido influencia, ¿qué delito de tráfico de influencia hablamos? ¿Sobre quién ejerció su poder real? ¿A quién le dobló la mano para que le otorgue la buena pro a alguna de las empresas constructoras? A nadie. Sí, señor juez. Gracias, señor magistrado. Respecto a la cuestión planteada en primer término, no se puede descontextualizar el tema objeto de debate. Aquí lo que ha planteado el señor abogado como agravio es que el juez se ha sustituido al fiscal en la valoración de prueba por indicios y que ello resulte inconstitucional. Eso lo ha expresado como primer agravio en su recurso escrito y lo ha expresado también en su primera intervención. Ahora, en su segunda intervención, sugiere que el juez ha introducido al debate y a la propia decisión impugnada hechos no alegados o no presentados por el Ministerio Público. Ese ya es un tema totalmente distinto, que no ha ocurrido en este caso. Nosotros expresamos nuestra inclinación a suponer que el deber de valorar la prueba es un deber intrínsecamente jurisdiccional que debe ser ejercitado por el juez aun cuando los sujetos procesales no lo propongan o lo propongan de manera defectuosa. Nosotros no hemos pretendido en ningún momento convalidar, porque no se ha dado en este caso, que el juez pueda sustituir al fiscal en la presentación de hechos distintos o en la presentación de elementos de convicción que respalden esos hechos diferentes a los aportados por las partes. Eso para puntualizar nuestra precisión. Segundo, se ha dicho que en este caso el Ministerio Público ha imputado un delito, el de organización delictiva, a partir de una norma, el decreto legislativo 1244, no aplicable. También en ese aspecto hemos explicado que aún bajo el reglamento, bajo la regulación de la ley 30.077 o aún bajo la regulación del decreto legislativo 982, lo cierto es que objetivamente existía un ilícito penal. No, solamente eso, señor juez. Gracias. Vamos a poner por 5 minutos momentáneamente esta audiencia para